hoy en día somos y seremos miembros de la Marcha del Hambre, gente que vibra. Por Colombia, por la educación. ¡Hasta la muerte! ¡Que viva la Marcha del Hambre! ¡Que viva! La idea es hablar un poquito del movimiento pedagógico nacional y este es una respuesta a las necesidades que se presentan a nivel nacional acá en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, que es una época trascendental y de mucha importancia para la educación y para todos los aspectos aquí en Colombia. Hay que tener en cuenta 5 aspectos que son trascendentales: el aspecto económico, el político, social, cultural y religioso. Todos los 5 van de la mano, están interrelacionados mutuamente y son precisamente los que generan este movimiento que a nivel general se origina en esas necesidades de que los líderes puedan darle respuestas a las situaciones que se vienen presentando y son precisamente a partir más o menos de la mitad del siglo, todo lo que es la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Se presentan los 5 aspectos y fundamentalmente el aspecto cultural, en el cual se considera que el líder de eso es el maestro, pero que hasta este momento se viene desempeñando como un apóstol de la educación, que era lo que se traía desde la época de la colonia. Y sufre aquí grandes transformaciones porque ya quienes serán los directamente responsables de toda la formación, y aquí hay que distinguir lo que es formación e instrucción, lo que es la educación, hay que distinguir eso. Entonces, quienes eran los líderes eran los maestros, ellos venían ejerciendo su papel de apóstol, pero se dieron cuenta que no solamente tenían que ser apóstol, sino que tenían que ellos también ser sujetos, pensar la educación, pensar la formación, pensar sobre los métodos, sobre los modelos, porque hasta el momento todo era copiado pues generalmente de Europa. La realidad es que nosotros hemos importado e hemos copiado mucho del continente europeo, tal vez de otros continentes, tal vez hemos aportado, pero como maestros nos hemos dado cuenta de que hay necesidad de colocar otros elementos que sean autóctonos y que puedan darle respuestas a nuestras propias necesidades. En conclusión, las personas que se dedicaron a eso fueron maestros. ¿Quiénes podemos nombrar? Hay mucha gente que ha liderado el aspecto. Conozco algunos docentes y algunos trabajos que a partir, podríamos decir, de Michel Foucault, por ejemplo, que trabaja mucho de la parte de la estructura y que sirvió de base precisamente para hacer un trabajo sobre estos, por decirlo, el profesor Alfonso Tamayo, el profesor Abel Rodríguez, que fue también un dirigente sindical. Es que están muy de la mano esos movimientos precisamente de esa época de 1950, 1960 hacia acá, que se gestan todas estas situaciones y que vienen a dar respuestas a toda la educación posteriormente en la década del 60, década del 70, década del 80, que son las grandes transformaciones y que es este movimiento que tomó su nombre precisamente por eso, porque es pedagógico, es de la enseñanza, de cómo debo llegar a la gente a solucionar precisamente los problemas que ellos tienen. Pensamiento que se trae a través de los mismos héroes de la independencia. El movimiento pedagógico, cuando él se concreta, porque inicialmente no dijimos, oiga, vamos a hacer un movimiento pedagógico y trabajemos de aquí en adelante, no, se concretó. ¿Y qué era lo que se buscaba? Mire, lo que pasa es que
por la situación de traer, de copiar algunos modelos, sobre todo de Europa, entonces teníamos el afán de que, oiga, formamos, instruimos o educamos. La formación es la parte esencial, porque se forma en todos los aspectos. Se forma en el aspecto social, se forma en el aspecto cultural, se forma en el aspecto económico, se forma en el aspecto político, se forma en el aspecto religioso. En todos los aspectos se está formando. Y hay que constituir un Estado, y un Estado que sirva. Nosotros venimos trabajando ya en lo que es un Estado, lo que es la República de Colombia. Y tendríamos que mirar cómo fue que llegaron las misiones. Entonces, misiones de otros países, como las misiones alemanas, fueron las que predominaron precisamente en este país. Entonces, en esa época, en lo que fue todo lo que fue el siglo XX, pero fundamentalmente en la segunda mitad, hacia acá. Bueno, entonces, ¿qué se busca? Se busca una formación idónea y que el maestro sea un sujeto, es decir, no sea el apóstol, no sea el objeto que instruye, sino que sea una persona que piensa y que aporta a la formación del ciudadano que necesitamos, de la persona humana que es, del instructor, del educador, del amigo, de las diferentes profesiones que vienen presentando, pero que sea una persona que piensa y que actúa y que le da respuestas concretas a las necesidades que se presentan desde ese entonces, pero que poco a poco se vienen concretando y que posteriormente ya se ven logros concretos. Bien, vamos entonces a tratar de concluir y vamos a ver qué es lo que de todo lo que buscaba el movimiento pedagógico, ¿qué se ha logrado? Eso sí, hay que referirnos un poco también a todos los movimientos que han iniciado los maestros. Decía en un momento de que el maestro es un líder, es la persona que con su vida, que con su forma de ser enseña, es un ejemplo. Y de eso, ¿qué tenemos? No son logros inmediatos de que ya en un momentico se van a tener, pero sí se han visto. Mire, cuando se empiezan las luchas, por eso el movimiento es como una reflexión sobre la vida, sobre el quehacer diario. Lo primero que encuentran los maestros son las luchas por su dignidad, por su situación de su trabajo, del desempeño como formador y el reconocimiento como un ser político, como un ser religioso, como un ser cultural, un ser pensante, como un ciudadano y como una persona que también produce. Y entonces encontramos el primero de los logros, bueno, ahí el primer logro es hacer la reflexión sobre todas las condiciones que se tenían. Y el más grande de ese es el resultado de eso, que son las negociaciones de las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional, que es el que viene en ese momento, pues, dando las pautas para la educación, para la formación. Y se obtiene uno de los grandes elementos es el primer estatuto que organiza todo lo que es la docencia 2277 de 1979. Pues ese movimiento iba más allá. Esa trascendencia es lo que hace la pedagogía, que es enseñar, pero la enseñanza no es enseñar porque yo me gano un sueldo. Sí, está reconocida la parte salarial del maestro, pero hay que ir más allá, hay que ir a lo profundo, la formación, la enseñanza, la educación, instruir también, pero hay que ir más allá de la instrucción. Tunja, la capital que nos une.